La primera noche en el apartamento llegó con el rumor tibio de la lluvia y el olor a madera dormida. Ella abrió las ventanas como quien descorre una venda y dejó que el aire mojado lamiera las cortinas. La herencia había llegado sin ceremonias. Una llave en un sobre y una carta breve. Cuida de lo que te cuida. Recorrió el pasillo con una lámpara entre las manos, probando interruptores que respondían con una luz cansada, y fue aprendiendo el idioma de los crujidos, el modo en que el suelo respiraba bajo sus pasos. La sala principal parecía detenida a media frase, un sofá cubierto por una sábana, una mesita con marcas circulares de tazas antiguas, un jarrón sin flores. Pero lo que de veras atrapó su atención fue el espejo del fondo, alto como una puerta y enmarcado por una madera oscura que alguien había pulido con paciencia de años. El cristal no devolvía su salón, mostraba otra estancia, más estrecha, con una alfombra de dibujos geométricos y una lámpara colgante que no existía a sus espaldas. Dio un paso hacia la superficie brillosa esperando descubrir el truco, un ángulo, una puerta abierta en algún sitio. Solo encontró su propio aliento empañando un borde y, detrás, la persistencia de aquella habitación desconocida, quieta, como un relato que aguarda a que alguien pronuncie su primer verbo. Durmió poco, con el murmullo de la lluvia entrando en sueños que parecían pasillos. Se levantó cuando el cielo todavía no había decidido el color del día y caminó descalza hasta la cocina, donde el grifo tenía una voz áspera. Preparó café y lo sostuvo entre las manos, intentando desechar la imagen del espejo como quien destierra una superstición. Sin embargo, la curiosidad es una cuerda que se tensa sola. Volvió a la sala con la taza humeante y se plantó frente al cristal. La habitación del otro lado seguía siendo la misma, y sin embargo había sobre la alfombra una sombra que antes no estaba. No era una figura, no eran pies, era algo así como la huella de un objeto grande que se hubiese arrastrado y después apartado, dejando un tinte más oscuro en la trama. Se obligó a mirar con calma los detalles. La lámpara colgante tenía un tirador de cordón trenzado. La pared mostraba una grieta fina que dibujaba una especie de río. La alfombra llevaba en el borde una hebra suelta, y en el centro, apoyada sobre un caballete pequeño, descansaba una acuarela sin marco. Alcanzó a distinguir, como a contraluz, el retrato de una mujer cuyas facciones no alcanzaban a fijarse, como si la pintura estuviera en proceso de decidir un rostro. Bebió un sorbo largo, amargo, y sintió la primera punzada de ese miedo razonable que se parece al sentido común. Hay que encontrar la explicación antes de que la explicación te encuentre a ti. A media mañana, con la luz ya afirmada, decidió explorar la casa entera. Quería descartar puertas camufladas, dobles fondos, alguna suerte de capricho arquitectónico que explicara aquel juego de reflejos. El apartamento, sin embargo, era franco en su distribución. Un pasillo con 3 dormitorios pequeños, un cuarto de baño forrado con azulejos color hueso, la cocina que ya había husmeado y la sala con el espejo, que parecía latir en el aire como una atención insistente. En el dormitorio principal descubrió un armario empotrado donde colgaban 2 abrigos antiguos con olor a alcanfor, un sombrero de ala corta y una caja de costura con hilos ordenados por tonos de otoño. En la tapa de la caja, a lápiz, alguien había escrito una frase: no coser lo que no se rompe solo. Fue entonces cuando se dio cuenta de otro detalle: en cada estancia había un espejo, uno ovalado sobre la cómoda, otro pequeño junto al perchero, uno más enmarcado con conchas en el baño. Todos reflejaban lo que debían, con una fidelidad aburrida. Solo el gran espejo de la sala insistía en su mentira. De vuelta frente a él, armada ahora con una cinta métrica que encontró en un cajón, midió el marco y el hueco de la pared. No había señales de obra reciente, no se escuchaba hueco al golpear la madera. El cristal devolvía, indolente, aquella habitación ajena con su alfombra y su acuarela y, de nuevo, la sombra arrastrada que parecía haberse corrido unos centímetros hacia la derecha. En su café de la mañana quedaban ya pozos fríos en el aire. Un presentimiento. Al caer la tarde, llamó a su vecina de rellano, una mujer de cabello blanco y ojos azules que se presentó como Adela. Vinieron los cumplidos amables, los ofrecimientos de azúcar, las preguntas de mudanza. Ella, que no tenía aún el hábito de mentirse, dijo la verdad, que el espejo mostraba una habitación que no estaba. Adela no rió. Miró el marco con una seriedad práctica. Apoyó 2 dedos en la madera y murmuró el nombre del antiguo propietario, su tío.
un hombre silencioso que se pasaba horas mirando el cristal sin parecer mirarse. Contó que, de vez en cuando, llegaba gente a preguntar por un cuadro específico, una acuarela de mujer sin rostro, y que nadie había visto el cuadro más que en el espejo. Era como si el cristal fuese una vitrina hacia un lugar colindante donde las cosas se quedaban a medias. Adela dijo algo más, una frase que sonó más antigua que ella. Hay casas que traen una vida de repuesto por si a la primera se le gastan los bordes. La dejó con un tarro de mermelada de ciruela y un consejo que no parecía un consejo, sino un dato. Al espejo no le gusta la oscuridad completa. Cuando cae la noche, deja un hilo de luz encendido. Ella, obediente sin querer, colocó una lámpara de pie junto al marco y, por primera vez, se preguntó si aquel objeto no era un espejo, sino una puerta que había aprendido el truco de la apariencia. La noche siguiente fue limpia, sin lluvia, y la casa sonó distinta. El aire traía ecos de conversaciones de otras ventanas y el ascensor gruñó unas cuantas veces como un animal viejo. Se sentó en el suelo frente al espejo con una libreta en el regazo y dibujó lo que veía, copiando la lámpara, la alfombra, la acuarela, la hebra suelta, la grieta que era río. Empezó a notar pequeñas mutaciones que antes le habían pasado desapercibidas. En la lámpara, el cordón trenzado parecía ahora más largo. En la alfombra, la sombra arrastrada había descrito un arco. En la acuarela, la mancha que debía ser el contorno de una mejilla se había definido apenas un poco, lo suficiente para insinuar un pómulo. Escribió fechas, horas aproximadas, impresiones. Cuando apartó la vista para estirar las piernas, juraría que una especie de corriente fría cruzó la sala desde la ventana hasta el espejo. Fue una brisa particular, sin olor, que le erizó los brazos. No venía de ninguna rendija. Miró de nuevo la superficie y fue entonces cuando lo vio. Sin equivocación posible, el tirador de la lámpara del otro lado se balanceaba muy levemente, como si una mano reciente lo hubiese rozado. No supo cuánto tiempo estuvo respirando de manera tensa, midiendo su valor contra el miedo. Al final extendió su brazo y, con la yema de los dedos, tocó el cristal. No cedió. No estaba frío. Estaba tibio, como la piel. Y en aquella tibieza había una pregunta que no sabía todavía formular, pero que, sin embargo, ya había empezado a responderla. Se propuso una prueba sencilla. Si lo del otro lado cambiaba de un día a otro, quizá podía atraparlo en una foto. Buscó el móvil, encuadró el marco entero y disparó varias veces. En la pantalla, sin embargo, el espejo se negaba a reconocer la habitación ajena. Devolvía la sala real, su alfombra pobre, su lámpara propia y un resplandor lechoso en el centro, como si el cristal supiera ocultarse de los ojos que no son ojos. Probó con la cámara frontal, probó con vídeo, probó con el flash. El resultado fue siempre la misma mentira obediente de un espejo común. Entonces le ocurrió una trampa: no fotografiar el espejo, sino fotografiar el reflejo en otro espejo. Movió el pequeño ovalado de la cómoda, lo trajo hasta la sala y lo colocó de manera que recogiera el gran marco. El óvalo mostró, como buen soldado, la imagen del cristal grande. Y, dentro, allí sí, la habitación estrecha con su acuarela indecisa, la hebra suelta de la alfombra y el tirador en suspensión. El móvil capturó esa cadena de reflejos y, por unos segundos, la pantalla sostuvo el milagro. Pero al parpadear la imagen, la aplicación se cerró sola. Regresó a la pantalla de inicio y la foto no quedó guardada. No era un fallo técnico. Había en todo aquello una intención. Ella, con la respiración corta y la piel en órbita, entendió que aquel juego no se dejaba cazar con garras de bolsillo. Aún así, no apagó la lámpara de pie al retirarse. Dejó encendida, obediente, una hebra de luz. La tarde siguiente Adela volvió, esta vez sin pretexto, con un bote de botones antiguos en una bolsita de pan. Dijo que pertenecieron a su hermana, que cosía para novias, y que los botones de nácar guardan memoria del agua. Se sentaron frente al espejo como dos mujeres frente a una ventana que da a un patio ajeno. Adela habló despacio, sin gusto por adornar nada, y contó lo que nunca había dicho de manera tan seguida. El tío, dueño anterior, había colgado ese espejo poco después de quedar viudo. Desde entonces se acostumbró a vigilarlo en lugar de vigilar la calle. Aseguraba ver una habitación distinta, una especie de réplica de su propia sala pero desplazada, como si alguien hubiese dibujado de nuevo el apartamento unos centímetros por detrás del mundo. Decía, además, que a ciertas horas la acuarela respiraba. Ella le preguntó qué significaba eso, respirar un cuadro. Adela respondió sin dramatismo,
que el papel se combaba como si el aire que hay entre pintura y cristal tuviera mareas. La vecina añadió que nadie consiguió llevarse jamás ese espejo. Hubo compradores, hubo curiosos, hubo una vez incluso 2 hombres que lo descolgaron. Y sin embargo, a mitad del pasillo, el marco pareció pesar como un pozo. Tuvieron que devolverlo a su lugar para recuperar el aliento. Antes de irse, Adela dejó sobre la mesa un botón de nácar con un hilo azul ya pasado por el ojal. Dijo: si alguna vez sientes que del otro lado tiran de ti, átatelo al dedo corazón y piensa la palabra regreso. Ella guardó el botón en el cajón como quien guarda un fósil de luz y prometió no pronunciar ninguna promesa que no pudiera cumplir. En el espejo, la sombra arrastrada describía una curva nueva, más audaz, como una media luna. Esa noche llovió de nuevo, pero la lluvia era distinta, más cansada, con gotas muy espaciadas que daban tiempo a la casa para escuchar entre una y otra. Se acostó tarde y el sueño le trajo el olor de un taller de marcos, madera trabajada y barniz dulce. Despertó con el corazón siguiendo el paso de alguien que no estaba en la habitación y supo, antes de abrir los ojos, que el tirador de la lámpara del otro lado ya no colgaba recto. Podía sentir la pequeña torcida como se siente el leve peso de una pulsera. Se levantó, cruzó descalza el pasillo y se detuvo frente al espejo sin encender más luz que la hebra de la lámpara. Lo que vio tuvo la cualidad de lo inevitable. La acuarela mostraba por fin un contorno más firme, una mejilla afilada, un nacimiento de cabello pegado a la sien, y en el borde inferior del papel, donde antes no había nada, ahora asomaba la esquina de una firma incompleta. Solo una letra, quizá una M, quizá una N, y un trazo que se perdía como si el nombre hubiese sido arrancado a medias. Junto al caballete, sobre la alfombra, quedaban marcas nuevas. La sombra arrastrada en forma de media luna ahora parecía el rastro de una silla que alguien hubiese girado desde la pared hacia el centro. En su propia sala, sin embargo, no había ninguna silla así, ningún caballete, ninguna acuarela. Tuvo el impulso de hablar en voz alta, de preguntar quién estaba ahí. Se contuvo. Recordó el consejo de Adela: a las cosas que no son de aquí se les habla con silencios claros. Abrió la libreta, anotó la hora, describió la firma mutilada y se quedó muy quieta. El sonido que vino entonces no fue un golpe ni un crujido, fue un susurro de papel contra tela, mínimo, nítido, como cuando una hoja roza una manga. No supo si venía del espejo o de su memoria, pero supo, con una certeza sin pruebas, que alguien del otro lado había pasado la yema de los dedos por el borde del cuadro para quitarle el polvo. Al amanecer llegó un apagón breve. El edificio entero contuvo la respiración como una ballena bajo el agua. La lámpara de pie se extinguió, las neveras callaron, el ascensor quedó inmóvil con un suspiro metálico. En la oscuridad apenas dorada, el espejo se volvió una presencia negra, profunda, que parecía beber luz. Ella, con el corazón muy alto, tanteó el botón de nácar en el cajón. Se lo anudó torpemente al dedo con un hilo y se sentó en el suelo a esperar el regreso de la electricidad. En ese sucedió algo que después le resultó imposible contar sin sentir vergüenza de la precisión. El cristal vibró, no con violencia, sino con el temblor delicado de un instrumento afinándose. Tal vez fue el edificio volviendo a la vida. Tal vez fue su propio pulso multiplicado. Le pareció oír una nota grave que no era sonido sino temperamento. Y la nota le dijo, no con palabras pero con textura, que no estaba sola en su mitad del mundo. Cuando la luz regresó con un parpadeo de alondra, el espejo ya había recuperado su docilidad aparente. Sin embargo, algo había quedado torcido en la geometría de la sala. El aire entre ella y el marco parecía un tramo de pasillo en miniatura, un corredor de pocos centímetros en el que, si uno afinaba la vista, veía moverse el polvo como copos en una corriente. Respiró hondo, soltó despacio, afinó el silencio. La casa respondió con un chasquido casi amable. Podría haberse ido a trabajar, a ordenar roperos, a ocupar la mañana con tareas que convencen de normalidad. En lugar de eso, movió el sofá un poco hacia atrás, despejó el centro y se preparó, sin saberlo, para invitar al huésped a media tarde. Después de una sopa rápida y una llamada cortés a un número que ya no contestaba, el del abogado que le había enviado la herencia, decidió examinar el marco por detrás. Descolgarlo no era posible, pero podía, al menos, palpar el borde y meter los dedos en la junta entre madera y pared. Lo hizo con cautela. Notó, bajo la capa de barniz, pequeñas irregularidades como si alguien hubiese tallado, en secreto, una escritura de uña. Buscó una linterna de mano y dirigió la luz en diagonal. Aparecieron marcas tenues,
No letras completas, sino golpes cortos, series de rayas agrupadas de 5 en 5, como cuentas de alguien que mide tiempo. Errores siguieron apareciendo hacia abajo, perdiéndose donde el zócalo las devoraba. Pensó en prisión, en calendarios de pared, en las maneras humildes con que la gente deja constancia de su estar. Corrió por papel de calco, pero no tenía. Probó a frotar con el costado de un lápiz, a la vieja usanza, y obtuvo apenas el fantasma de las marcas. Al levantar la vista para comparar, el corazón tropezó. En la habitación del otro lado, sobre el caballete, alguien había cambiado la posición de la acuarela. Ya no estaba inclinada hacia la izquierda, sino hacia el frente, como si el retrato quisiera verla más claramente. Y en ese frente, el rostro se iba definiendo. La mejilla era ahora una geografía completa, con la sombra blanca de un lunar cerca del pómulo. El nacimiento del cabello dibujaba una seña particular, un mechón rebelde en forma de gancho. Ella llevó la mano a su propio pómulo, buscó sin querer un lunar que no estaba, y luego, con un susto lento, se tocó la línea de su cabello. Tenía, desde niña, un mechón que se empeñaba en girarse, un pequeño gancho de viento. Se alejó un paso, como si el suelo se hubiese calentado bajo sus pies. Dijo en voz muy baja el nombre de su madre, no por llamarla sino para sostenerse. El nombre quedó colgando entre el espejo y su respiración. Del otro lado, quizá alguien lo oyó, porque el cordón del tirador se movió otra vez, esta vez con humor. Cuando cayó la noche y el edificio entró en ese modo de silencio que tiene la forma de una manta, ella decidió hacer algo que venía posponiendo: hablarle a la habitación. No preguntarle, no exigir, no conjurar. Hablarle como quien se presenta en una puerta. Dijo su nombre, su edad sin números, su oficio sin título. Dijo que había heredado la casa y que no sabía si eso la convertía en heredera también de lo que la casa miraba. Dijo que respetaría los límites si se los señalaban y que no traería curiosos ni cámaras ni voces que hicieran ruido. Dijo que no iba a pedir nada, pero que si del otro lado alguien necesitaba una palabra que perteneciera a este lado, ella la pronunciaría. Al terminar, el silencio fue tan perfecto que casi dolía. Luego, algo muy sencillo, en la habitación estrecha, la lámpara colgante parpadeó una sola vez y se quedó fija, y la acuarela mostró por fin, sin bruma, un ojo. No ambos, uno solo, oscuro, con la luz recogida en el borde. Y en ese ojo haría la inteligencia tranquila de quien sabe más de lo que dice. Ella sostuvo la mirada el tiempo que duró su valor y, cuando lo perdió, no huyó. Se inclinó hacia el suelo, apoyó la frente en las rodillas y respiró como le enseñaron a respirar cuando el mundo hace demasiadas preguntas a la vez. Cuando volvió a levantar la vista, el ojo seguía allí, sin reproches. Entonces comprendió la primera regla de esa frontera: para mirar, había que ofrecerse a ser mirado. Y en esa oferta empezaba, sin saberlo del todo, la convivencia con el huésped del segundo espejo. La mañana se presentó con un sol tímido que parecía pedir permiso a los alfileres de la persiana. Ella preparó té con cáscara de limón y se quedó de pie, sorbo a sorbo, ante el espejo, esperando que la habitación de detrás hiciera su inventario cotidiano de pequeñas variaciones. No tardaron en mostrarse: la hebra suelta de la alfombra, antes en el borde, ahora había sido trenzada con otra hebra hasta formar un lazo torpe. El caballete tenía una mancha nueva, alargada, de un color que parecía mezcla de agua y ceniza. La firma incompleta en la acuarela mostraba el empuje de un segundo trazo, como si alguien hubiese querido completar la letra siguiente y se hubiese detenido a mitad del gesto. En el extremo inferior del cuadro se adivinaba, de manera casi ridícula por su claridad, la sombra oblicua de una mano. No era la suya, era una sombra que pertenecía a una lámpara, a un cuerpo que ya no estaba allí, pero su inclinación decía cercanía, como un espectador detenido a medio paso. Ese detalle la atravesó con la punzada exacta de la intimidad. No eran fenómenos sin dueño. Había alguien del otro lado que no solo vivía, sino que miraba. Y si miraba, tal vez escuchaba. Y si escuchaba, quizás recordaba más de lo que la acuarela podía contar. Decidió llevar el espejo a un territorio más familiar. La rutina, hacer de lo extraño una costumbre, es una vieja manera de domarlo. Hizo la cama con pliegues de hotel, ventiló el dormitorio, cambió de sitio una planta que no encontraba su luz. Anotó en la libreta un menú impreciso para la semana. Al volver a la sala, trajo una silla de las suyas, de madera clara, y la colocó frente al marco.
cuidando que quedara justo en el límite de ese corredor de aire que parecía tenderse desde el cristal hacia ella. Se sentó como si se sentara en la mesa de un desconocido al que hay que aprender a tratar con educación. Abrió un libro de poemas que se había mudado con ella por pura terquedad y leyó en voz baja, sin dramatizar, versos que hablaban de puertas y de pan. No elevó la vista mientras leía, dejó que la voz hiciera su trabajo de animal doméstico. Al terminar 3 páginas, levantó despacio los ojos y encontró un cambio que no era un cambio, sino una cortesía, del lado de la habitación estrecha. Alguien había acercado o había aparecido una silla gemela a la suya, con el respaldo arañado por la historia de muchas manos, y esa silla no ocupaba antes ese lugar. No tenía cojín, no hacía sombra perfecta, y aún así, su presencia ponía el mundo en pareja. Ella dijo gracias, como si hubiera recibido un vaso de agua, y dejó el libro cerrado, con el lomo respirando despacio sobre sus rodillas. Hubo, sin embargo, una perturbación que no esperaba y que llegó vestida con ropa de trabajo. A media tarde llamaron al timbre. 2 operarios enviados por la comunidad venían a revisar un problema de humedad en la columna de saneamiento. Anduvieron por la cocina, por el baño, golpearon con los nudillos ciertos puntos de la pared, tomaron fotos, deslizaron comentarios técnicos con palabras que suenan a tubería y a paciencia. Uno de ellos, al pasar por la sala, se detuvo un segundo ante el gran marco. No dijo nada, pero ajustó su gorra como quien protege la cabeza de una idea, y siguió su ruta. Cuando se fueron, el aire quedó con esa resaca de voces ajenas que tarda en disiparse. Ella recogió la cinta métrica, ordenó los papeles, abrió la ventana. Al cerrar, una ráfaga levantó los post-it que había pegado en la libreta y uno, amarillo, se posó con humor en la base del marco, tocando la madera. Fue un toque mínimo, una pluma. En ese instante, el cordón del tirador en la habitación del otro lado describió un gesto casi infantil, un pequeño círculo, como si alguien hubiera querido imitar el remolino de ese papel. Lo que ocurrió después fue puro juego. El post-it se deslizó sobre el parquet hasta quedar justo debajo de la línea inferior del espejo, y en la habitación estrecha, la hebra trenzada de la alfombra se deshizo y dibujó una línea paralela a esa frontera. 2 trazos gemelos en 2 mundos. Se echó a reír sin ruido. Había, contra toda prudencia, una alegría nueva en esa correspondencia. Por la noche, con la lámpara de pie estableciendo su penumbra cordial, decidió probar una segunda forma de parlamento. No la lectura, no la lista de datos, sino la confesión. Sentada de nuevo, con la espalda recta y los hombros todavía cargando los años que siempre pesan, habló de su madre sin lágrimas. Habló de un verano con abejas, de una mudanza que no supo hacer a tiempo, de un amor que dejó a la mitad como quien deja un libro en el andén, de un miedo heredado a las palabras grandes. Dijo que no era valiente, y al pronunciarlo sintió la extraña libertad de la precisión. Del otro lado, la acuarela se comportó como un animal que escucha. El ojo único se entornó apenas. La sombra de la mejilla ganó una hondura difícil de explicar en papel, y el trazo de la firma, más abajo, dejó por fin ver una letra adicional, elegante, con una ligereza que parecía de otra época. La letra no decía nada sola, pero su dirección sugería un nombre que no le pertenecía. Entonces, con la torpeza elegante de lo irrepetible, vio caer una motita de pintura desde el borde inferior de la acuarela hasta la alfombra del otro lado. Era tan pequeña como un grano de polen, pero su caída fue un acontecimiento. Desobedecía la lógica del reflejo y obedecía la gravedad de allá. Se inclinó, impulsiva, como si pudiera recogerla en su sala. No había nada en su suelo. Al levantar la vista, la motita estaba ahora aquí, en su mundo, sobre el listón de madera, idéntica, tímida, irrefutable. No hizo el gesto de tocarla. Hizo el gesto más antiguo, la miró hasta aprenderla. El día siguiente trajo consigo una urgencia que no reconoció al principio. Era un latido fuera de lugar, un ritmo que no coincidía con su pulso. La urgencia venía de la pared donde el marco se hundía, de la juntura entre madera y yeso. Volvió a la linterna, al lápiz, a la improvisada arqueología del borde. Encontró, esta vez sí, una secuencia completa de marcas. Grupos de 5 líneas. Sí, pero también pequeñas letras en minúscula, repetidas con insistencia, como quien copia una palabra para que no se le escape. Eran palabras cortas, muy cortas, y una se repetía más que las otras. Lo comprendió cuando dejó de intentar leerla como texto y la dejó sonar como objeto. Era casa, 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 casa,
con una cera simple que quería calmar. En el espejo, la habitación estrecha parecía haberlo previsto, porque una puerta que nunca había estado visible al fondo una sombra, más bien se insinuó ahora como una promesa de paso. No se abrió, solo se dejó imaginar. Ella, que había jurado no pedir, se descubrió deseando una sola cosa con la fuerza limpia de los deseos que no hacen daño: que la puerta del otro lado existiera de verdad, que la palabra casa fuera para ambos costado y no frontera. El cordón del tirador dio entonces un tirón franco, breve, como un acuerdo. Adela llegó sin avisar, con el pelo recogido y un frasco de caldo en las manos, murmurando que el cuerpo piensa mejor cuando está bien alimentado. Oyó el relato con la gravedad de quien ya no necesita convencerse de nada. Se sentaron de nuevo frente al espejo, y Adela, que había traído por costumbre una vela de olor a laurel, la encendió y la dejó a medio metro del marco, no como ofrenda sino como faro pequeño. Dijo que en su infancia había una mujer en la casa de al lado que curaba sustos con pan y voz, y que el secreto no era el pan ni la voz, sino el ritmo. Hay ritmos que abren y ritmos que cierran, y las casas aquí miró de reojo el espejo aprenden. Le pidió permiso para hablar. Ella asintió. Adela abordó el cristal con una cortesía antigua. Buenas tardes. Somos dos, pero venimos como una. No traemos mercado ni ruido. Si aquí falta algo que deba estar, nómbralo con aire. Si aquí sobra algo que estorba, lo quitamos sin llorarlo. No hubo respuesta sonora, pero el aire, ese corredor de centímetros, se hizo un poco más ancho. Fue entonces cuando Adela hizo algo sencillo. Sacó del bolsillo una moneda con un agujero en el centro, vieja, gastada, y se la dio. Pásala por el cordón del tirador, dijo. Ella la sostuvo un segundo, pesada como una palabra que pide sentido, y la acercó a la madera. No podía atravesar el cristal. Sin embargo, del otro lado, en un gesto que no es fácil contar sin imponerse silencio, apareció la misma moneda colgando del cordón, meciéndose poco, con sombra de reloj. El temblor que siguió fue específico y breve, como la vibración de un teléfono que nadie toca. La silla gemela del otro lado se corrió un dedo hacia adelante. La puerta insinuada al fondo ganó una línea más clara en el borde. La acuarela mostró, además del ojo y la mejilla, el dibujo apenas esbozado de una oreja, con un pliegue particular que ella reconoció de fotografías antiguas de una mujer que amó a los suyos con paciencia de árbol. Había llegados demasiados signos y, sin embargo, lo que sentía no era miedo, era responsabilidad. Lo que se abre exige ser cuidado. Guardó la moneda de este lado, la suya, la tangible, en la caja de costura donde había leído aquella frase de no coser lo que no se rompe solo. La frase ahora ampliaba su significado: no cerrar lo que se está abriendo con su propia fuerza. Esa noche el edificio entró en su letargo de ascensor quieto y pasos contenidos. Se acomodó en el suelo con una manta, apoyó la espalda en el sofá y decidió darse la posibilidad del sueño delante del espejo, como quien hace guardia con el cuerpo rendido. Soñó con agua en calma, con tablillas de madera flotando, con un sol de invierno que no calienta pero perdona. Despertó en algún punto intermedio de la madrugada con la certeza involuntaria de haber oído su nombre dicho desde el otro lado. No una voz, no un eco, sino su nombre, como cuando alguien te piensa con mucha precisión. La lámpara de pie seguía encendida. La vela de laurel, apagada. La acuarela, idéntica y distinta, ofrecía ya el contorno de la nariz, mínima, y el arco de un labio. Le pareció que en el borde inferior del papel había polvo de grafito, y, en el suelo de su sala, junto al listón de madera, reposaba ahora un objeto pequeño que no había estado allí, un dedal de metal brillante, antiguo, con diminutos puntitos que lo hacían parecer un planeta. Lo tomó con las dos manos, como se toma algo frágil aunque no lo sea, y sintió el frío limpio de las cosas que cruzan la vida sin pedir permiso. Al alba, con los primeros ruidos de una ciudad que prepara sus oficios, ella comprendió que el capítulo ya no podía llamarse solamente noche y espejo. Había herramientas, había ofrendas, había un vocabulario en crecimiento: botón, moneda, dedal, hebra, puerta, palabras de costura, de amarre, de vuelta a casa. Comprendió también la estrategia: ofrecer, escuchar, repetir. Se puso en pie, acomodó la silla, abrió las cortinas. Sin solemnidad, dijo en voz neutra que aquel sería el último día de pruebas sin reglas. Mañana pondría límites de horario, un cuaderno para lo que se pide, otro para lo que se devuelve, una caja donde guardar lo que cruza. Del otro lado, el cordón del tirador, obediente y alegre, dibujó una pequeña inclinación como saludo. Y en la acuarela, por primera vez,
El ojo único dejó ver el brillo húmedo de una emoción, mínima, verosímil, que parecía decir, de acuerdo. El día siguiente amaneció con un viento más seco que le peinó las cortinas hacia adentro. Ella, fiel a lo prometido, trazó un horario en la libreta. Mañana de escucha, tarde de intercambio, noche de silencio con hebra de luz. Debajo, dibujó 2 columnas. En la primera escribió lo que ofrecería, palabras suaves, pan del día, un vaso de agua sobre el suelo, una canción sin letra tarareada al mismo ritmo que la respiración. En la segunda, lo que pediría, que era poco, que la habitación no buscara su sombra cuando ella durmiera, que las cosas que cruzaran llevaran consigo su derecho de regreso, que la acuarela no terminara un rostro que no quisiera ser terminado. Ordenó la mesa con gestos deliberados, colocó la caja de costura, dejó el dedal como una luna pequeña en el centro y apoyó la moneda sobre la madera para que hiciera de peso a la hoja. La simplez de la escena la tranquilizó, lo extraordinario, bien apoyado en las costumbres, pierde filo sin perder misterio. Al levantar la vista, encontró que, del otro lado, la silla gemela tenía ahora un pequeño paño doblado en el asiento, y el cordón del tirador sostenía, obediente, la moneda con agujero que colgaba como un ojo que mira sin mirar. Dijo buenos días en voz baja, y en la acuarela el ojo único pareció responder con una paciencia de lluvia. Probó el menú de la mañana, el pan, 2 palabras y la canción. Del lado angosto, algo atendía de verdad, porque la hebra suelta de la alfombra se reanudó sola, como si unas manos invisibles recogieran el pelo de una criatura antes de sentarla a la mesa. Se atrevió a más. Acercó el vaso de agua al zócalo del espejo. Lo dejó a una distancia de respeto y pronunció una sola palabra, casa, con el pulso de un metrónomo humilde. Vio entonces un fenómeno mínimo que, sin embargo, la conmovió hasta la raíz. Del otro lado, sin derramarse, el agua dentro de un vaso gemelo posado sobre una tarima que antes no estaba vibró al mismo compás, como si respondiera a una cuerda que ambos compartieran. No había truco ni espejo de feria, era sintonía. Anotó la hora, subrayó con 2 trazos, sonrió hacia adentro. El ojo de la acuarela, cada vez más preciso, se detuvo en el borde de la comisura, como si quisiera aprender también a sonreír sin prometer nada. Por primera vez, ella creyó oír no por los oídos sino por esa parte del pecho donde a veces anida la música un tarareo corto, una secuencia de 3 notas que no buscaban terminar, solo sostener. Alguien al otro lado repetía la palabra casa en idioma de agua. A media tarde, regresó Adela con pasos sigilosos y un pañuelo anudado en la muñeca como si viniera de coser el día. Traía un cuaderno viejo de tapas blandas, con manchas que parecían mapas. Explicó que era un registro de su hermana, la que cosía para novias, y que allí había apuntado no vestidos, sino remedios para encajar ausencias en costuras. Lo abrieron sobre la mesa con reverencia. Entre recetas y apuntes de medidas encontraron una página con una lista de palabras que parecían de ritual doméstico: pan, manta, mesa, piedra, agua, hilo. Adela señaló con la uña una nota al margen: nombrar no para llamar, sino para sostener. Ella leyó en voz alta esa línea y sintió que el aire del corredor entre el marco y su sala se ensanchaba, como cuando abrimos una ventana por dentro de la cabeza. Del otro lado, la puerta insinuada al fondo ganó por fin un picaporte. No era metálico, era una cinta blanca, de las que se anudan en cajas de regalo. El ojo de la acuarela se movió apenas hacia ese fondo, igual que lo haría una persona que escucha detrás de la casa si alguien ha llegado. Quiso probar, entonces, el primer intercambio verdadero. Tomó de la caja de costura un carrete de hilo azul. Cortó una longitud prudente y ató un lazo en uno de los barrotes del respaldo de su silla. Del otro lado, sin esperas teatrales, apareció el mismo lazo en la silla gemela con un nudo que no era el suyo, un nudo más antiguo, de esos que usan los dedos que han aprendido a trabajar en silencio. El tirón fue delicado, casi de juego, como el que se da a una cuerda para saber si del otro lado hay manos. Ella respondió con otro pequeño impulso. Podría haber seguido así por horas, midiendo la distancia con ese diálogo de hilos. Interrumpió el juego cuando recordó la regla que acababa de inventar: tarde de intercambio no es tarde de capricho. Deshizo el lazo con una sonrisa involuntaria y guardó el hilo en la caja. Entonces ocurrió algo que no esperaba y que, en su humildad, fue solemne. Del otro lado, sobre el caballete, alguien escribió con un lápiz fino en el borde inferior de la acuarela una palabra de 4 letras. No era un nombre propio, era regreso. El grafito parecía recién puesto,
con ese polvo suave que deja el trazo cuando aún no ha sido soplado. Al caer la noche, un golpe breve de viento recorrió el edificio y apagó de un suspiro varias luces en la escalera. La suya, la de pie, resistió, pero vaciló un segundo. El espejo, siempre alerta a esos titubeos, bebió un poco de la penumbra, y la sala pareció hundirse 1 centímetro en una marea lenta. Ella recordó la advertencia de Adela: al espejo no le gusta la oscuridad completa. Aumentó la luz girando la ruedecilla, y cantó por lo bajo, sin letra, el tarareo de 3 notas que había oído con el pecho. La lámpara del otro lado respondió con un parpadeo discreto, como si afianzara su propia llama. Confiada, se permitió un gesto de exceso. Acercó la mano abierta al cristal, no para tocarlo, sino para que su sombra cubriera la mitad inferior del marco. En el interior, la sombra de otra mano, más estrecha, más pálida, repitió el gesto. Fue una congruencia sin contacto, una danza de umbrales. Cuando retiró la suya, la otra tardó un segundo más en irse, como si esa mano aprendiera todavía las distancias de aquí. Hubo un ruido entonces, no venido del espejo sino del pasillo. Una puerta que se cerró demasiado fuerte en un piso superior. El eco bajó como un fenómeno meteorológico y deshizo el equilibrio delicado de la noche. La vela de laurel, que Adela había dejado un rato antes con la mecha apenas viva, se venció de lado y dejó una gota de cera sobre la madera. Ella la levantó con rapidez, soplando, y, en ese gesto apresurado, el dedal cayó de la mesa, rodó con precisión de objeto teatral y fue a detenerse junto al zócalo del espejo. En cuanto tocó la base, la habitación estrecha respondió con una equivalencia perfecta. Un dedal gemelo, quizá el primero, quizás el mismo, apareció junto a la base interior, apenas separado por un espesor de cristal y de mundo. Por un instante, ambos brillaron con el mismo pulso. Ella, que ya empezaba a reconocer los signos, entendió que era una invitación, pero también una advertencia. Si cruzan las cosas, cruzan con su sombra. Y las sombras, a veces, pesan. Desvelada por la conmoción modesta de los objetos, decidió escribir las reglas en grande y colgarlas en la pared. Para sí misma y para el huésped que quizá ya sabía leer de este lado: abrir sin forzar, mirar sin exigir, nombrar sin llamar, dejar volver. Añadió una quinta que le salió de una hondura antigua: no pronunciar mañana la palabra. Se lo dijo sin que nadie se lo dijera. Tenía filo aquí. Adela, al volver a la mañana siguiente, asentiría sin pedir explicación. Por ahora, al terminar de escribir, apoyó la palma sobre el papel, como si jurara con los huesos. El espejo, sensible a ese pacto, dejó ver en la alfombra angosta una forma nueva, cuadrada y plana, como un libro cerrado. No estaba antes. No tenía letras en el lomo, solo un relieve apenas perceptible, una costura a mano recorriendo el borde, como si cada página no hubiera sido unida con paciencia. Ella supo, con el instinto que a veces acierta, que ese libro tenía dentro cosas que no se leen con los ojos. No pidió verlas. Esperó. El amanecer llegó con los carros de limpieza en la calle y un rumor de puertas que despiertan. Ella se sentó frente al marco con una taza de té y la libreta abierta. Anotó sin adornos los hechos: dedal duplicado, palabra regreso en grafito, libro cosido que aparece, vibración del agua en vasos gemelos. Cuando levantó la vista, la acuarela la miraba ya con 2 ojos, no perfectos, no idénticos, pero 2. Bajo la línea del labio apareció un pliegue casi imperceptible, la amabilidad de una grieta que anticipa una palabra. Y en el borde inferior, junto a la firma que todavía no se completaba, una mínima línea recta descendía como un alfiler. Era tan poca cosa que podría haber sido polvo. Ella inclinó la cabeza, acercó la vista y comprendió. No era un trazo, era una puntada. Alguien estaba cosiendo desde dentro del papel hacia afuera. Se le erizó la piel con una mezcla de ternura y respeto. Dijo, en un hilo de voz que no necesitó viajar, que estaba lista para sostener lo que llegara, siempre que supiera volver. El cordón del tirador, obedeciendo a la gramática ya aprendida, describió una reverencia. Y en algún lugar, muy cerca y muy lejos, una puerta que todavía no sabía abrirse se dispuso a aprender. Esa tarde, cuando el sol ya no entraba sino de lado y con desgana, la cinta blanca que hacía de picaporte en la puerta insinuada del fondo dejó de ser insinuación. No se abrió. Cambió de peso. Fue un gesto casi imperceptible, la promesa de un crujido que todavía no se atrevía a nacer. Ella respiró más despacio para no asustar a nadie. Con una calma adquirida a fuerza de ensayo,
Deslizó bajo el zócalo del espejo una cinta gemela que había encontrado en la caja de costura, bordada con un motivo de espiga. No tocó el cristal, la dejó en el suelo, como se deja una carta sin destinatario escrito. Del otro lado apareció la misma espiga, con un hilo suelto en uno de los extremos como firma pequeña. Fue entonces cuando se oyó, nítido y sin dramatismo, un chasquido dentro del marco, similar al de una página al pasar. En el caballete, el libro cosido estaba ahora abierto por la mitad. No tenía letras. Tenía, en cada hoja, un dibujo hecho de puntadas. En la primera, una casa con tejado a dos aguas. En la segunda, una mano sosteniendo una piedra lisa. Llamó a Adela con la urgencia precisa, no de susto, sino de testigo. Adela llegó con su andar de lana y madera y se detuvo en la puerta al ver el libro abierto. No se santiguó ni hizo teatro. Se acercó con respeto y dijo en voz de cocina: a esto le faltaba sopa. Puso sobre la mesa el frasco de caldo y 2 tazas. Sirvió despacio, como si cada cucharón sellara un pacto. Bebieron en silencio, y al terminar, Adela habló con esa claridad que a veces tienen las personas cuando la vida les ha enseñado a no gastar pólvora en nubes. Lo que sea que vive del otro lado no está pidiendo salida, está pidiendo sostén. No es lo mismo, y el sostén se da con poco y con ritmo. Pan, manta, mesa, piedra, agua, hilo. Ya lo sabes. Ella asintió con todo el cuerpo. El espejo, atento como un animal doméstico que por fin ha sido bien nombrado, dejó ver un matiz nuevo en la acuarela. Los labios tenían ahora la delicada sombra de la humedad. No hablaban, podían. La primera prueba de sostén fue sencilla. Puso sobre el suelo, pegado al zócalo, una piedra que había traído de una playa de invierno. Era plana, color de nube. Le dijo a la piedra, no al espejo, que se quedara, que hiciera peso. Del otro lado, en la alfombra estrecha, apareció otra piedra casi igual, pero con una grieta en forma de rayo. El vaso de agua vibró una vez, como si el líquido aprobara la incorporación. Ella recordó entonces la 5ª regla: no pronunciar mañana. La tocó con los ojos como quien toca un talismán, y decidió no pedir apertura, sino sostener el cierre templado de esa puerta que se preparaba. Tarareó 3 notas con el pecho. La lámpara del otro lado correspondió, y un olor leve a laurel, inexplicable, caminó desde el marco hasta el centro de la sala. Al caer la noche, cuando la ciudad hace el inventario de sus faroles, sucedió lo que después contaría como el primer cruce verdadero, que no fue objeto ni sombra, sino gesto. Se quedó dormida en la silla, apenas, con la frente inclinada y las manos sueltas. Despertó por la sensación clarísima de que alguien le había apartado el mechón rebelde que siempre se le venía a los ojos. Abrió los párpados sin moverse y aún alcanzó a ver, en el cristal, la estela de una mano pálida que se retiraba despacio hacia el interior. No hubo sobresalto, sí un reconocimiento antiguo, como si ese cuidado ya hubiera existido en otro tiempo. Se enderezó con lentitud para no romper el hilo y dijo muy bajito: gracias. Una sola vez. En la acuarela, las 2 pupilas recogieron un brillo que parecía alegría contenida. El cordón del tirador, digno, hizo una mínima venia. El día siguiente trajo consigo visitas desganadas de la burocracia. Un hombre de la administración de fincas subió a comprobar unas notificaciones. Tenía la habilidad de llenar una estancia con papeles como si fueran palomas. Ella lo paseó por la cocina, le enseñó la pared sana, firmó documentos. Antes de irse, él miró el gran espejo con la indiferencia profesional de quien cataloga baldosas. Dijo que el marco valía algo si era antiguo, que mejor no tocarlo porque la pared corría riesgo de desprender, que cualquier cosa. Llamé. Cuando la puerta se cerró y el pasillo devolvió el eco, la sala respiró como quien suelta el cinturón tras una comida larga. Ella, por primera vez, tocó la madera del marco con una palma completa, sin miedo a faltarle al respeto. La madera estaba tibia y, bajo la piel del barniz, el latido suave de un instrumento descansaba a la espera de dedos. Adela llegó al atardecer, sin prisa, con un pañuelo nuevo que olía a lavanda. Traía noticias pequeñas del vecindario, una inquilina con gato nuevo, un ascensor que mejor callar, una panadería que cerraría los lunes. Se sentaron frente al espejo y, como se hace con los niños para enseñarles el mundo con pocas palabras, nombraron despacio las piezas del ritual: pan, manta, mesa, piedra, agua, hilo. Cada palabra, al caer, parecía agrandar 1 milímetro el corredor de aire. Del otro lado, la puerta con la cinta blanca vibró en su silencio bien templado. La acuarela, ya casi rostro, se detuvo en un gesto que era atención y promesa. En el borde inferior, la firma comenzó a revelar su secreto con paciencia.
No era un nombre de persona, era un verbo. Empezaba con una M que podía ser mano, o memoria, o mendigar. Se detuvieron ahí, sin forzar. A veces las letras llegan cuando nadie las mira. Aquella noche alguno de los vecinos dejó correr la ducha más de la cuenta y los tubos en las paredes cantaron su metal. Ese rumor de agua corriendo por donde no la vemos imprimió en el apartamento una nostalgia que no dolía. Ella apagó todo salvo la lámpara de pie y dejó el vaso de agua al borde del zócalo con una prudencia ceremonial. Entonces se atrevió a hacer algo que llevaba días postergando. Deslizó, muy lentamente, la punta de un alfiler entre la madera y el yeso, como quien tantea la costura de una prenda para entender por dónde respira. El alfiler chocó con el vacío y la vibración fue parecida al zumbido breve de una abeja. Del otro lado, en el libro cosido, una nueva página apareció sola, y en esa página una puntada describía un círculo perfecto, idéntico al ojo de una cerradura. Ella retiró el alfiler sin insistir. Lo clavó en el borde del papel de la libreta para acordarse de no empujar y tomó el dedal. Lo encajó en el dedo corazón y dijo dentro de la cabeza regreso, una sola vez, como quien amarra el barco antes de salir a ver la marea. La madrugada, en justicia, la premió con un silencio ancho. El ascensor durmió. Las cañerías callaron, la calle se hizo suave. Se quedó frente al espejo con la manta sobre las rodillas y la respiración colocada en ese hueco de mundo. El tarareo de 3 notas volvió a levantarse, ahora desde ambos lados, como si 2 personas se peinaran frente a ventanas contiguas. La cinta blanca del picaporte tembló con el pulso de esa música muda y, por fin, la puerta del fondo se abrió, lo que abre una puerta que aún no se decide. El ancho de un suspiro no mostró otra habitación, mostró oscuridad amable, de esa que cobija más que oculta. Ella no se levantó, no extendió la mano, se limitó a inclinar la cabeza, un poco, como si saludara a un animal que asoma desde su guarida. La oscuridad devolvió el gesto con un frescor limpio que recorrió la sala y fue a morir a los dedos de los pies. Entendió, con una claridad que no necesitaba palabras, que había sido aceptada en la orilla. Al alba, cuando los carros de limpieza rayaron el asfalto con su rutina, ella cerró la libreta y escribió en la primera página el título que por fin se ganó el capítulo. El huésped llegó por el espejo, pero se quedó por el ritmo. Guardó la moneda con agujero en la caja, dejó el dedal sobre la mesa como faro pequeño, acomodó la piedra junto al zócalo y dobló la manta con cuidado de enfermera. Antes de alejarse, miró una última vez la acuarela. El rostro, sin ser completo, tenía ya un parecido que no era espejo sino parentesco. No se parecía a ella, se parecía al lenguaje con que su madre nombraba las cosas cuando quería que no se rompieran. En el borde inferior, la firma dejó ver la palabra que se estaba escribiendo con obstinación de costurera: memoria. No un nombre, no una orden, una tarea. El día abrió sus persianas y la casa se llenó de hechos chicos. Un correo sin importancia, un vaso que se cae y no se rompe, el ruido lejano de una radio en la ventana de enfrente. En medio de esa normalidad bien ganada, el espejo mantuvo su vigilia dócil. Ella decidió entonces lo que venía postergando por respeto: escribir una carta al tío que había heredado sin conocer. La escribió a mano, con tinta que manchaba los dedos, y decía apenas 3 cosas. Gracias por la paciencia, voy a cuidar esto, no voy a prometer luz donde la oscuridad sostiene. Dobló el papel, lo guardó en la caja de costura, y colocó encima el botón de nácar pasado por hilo azul. Del otro lado, en la silla gemela, apareció un pañuelo doblado en triángulo que olía, sin explicación, a una mezcla de mar y madera. Lo dejó ahí, sin tocarlo, como se dejan en paz las pruebas del cariño. Con el sol ya alto, Adela se asomó desde el rellano y preguntó si hacía falta algo. Ella dijo que no, que bastaba con quedarse. La vecina sonrió con esos ojos que saben medir las distancias. Antes de irse, dejó en el quicio un recado breve: si esta casa te pide bastidores, yo tengo manos. Ella asintió. El espejo, que aprendía a su manera, hizo brincar una mota de luz en el borde del marco, como un aplauso pequeño. La tarde volvió a su costumbre de sombras alargadas y de platos contra el mármol. El libro cosido pasó de página. En la nueva, las puntadas dibujaban una mesa con 2 platos y una campanilla muda entre ambos. Ella no tenía campanas en casa. Comprendió sin pensarlo demasiado y bajó al trastero, revolvió cajas antiguas, halló una campanilla de metal con flor de lis en el mango, herencia de una anfitriona severa que sonaba para pedir azúcar. La limpió con un paño hasta dejarle el brillo de las cosas que quieren volver a empezar. La colocó en el suelo,
junto al vaso de agua y la piedra. No la hizo sonar. Acomodó la silla. Respiró. La campanilla del otro lado apareció, sin flor, con un golpe mínimo contra la alfombra para decir presente. El sonido apenas fue un latido, pero bastó para anunciar que el capítulo sabía su final. El ritual estaba armado. Cuando anocheció y la hebra de luz hizo su trabajo de vigía, ella comprendió que ya no era una espectadora sino la mitad de un puente. Cerró los ojos y dejó que la música de 3 notas la atravesara. Del otro lado, la puerta con cinta blanca se abrió el ancho de otro suspiro y la sombra de una persona se insinuó con la delicadeza de quien no quiere asustar. No pidió entrada. Se sentó en la silla gemela. La acuarela, atenta como un hermano, dejó quieta la boca a punto de decir algo y, en lugar de palabra, dio una puntada nueva que cerró el borde inferior del papel como se cierra una herida. Ella no lloró, aprendió, y mientras el edificio entero se recogía en su manta de ruidos pequeños, dijo con el pecho, sin voz, la única frase que podía sostener a ambos lados: aquí hay casa. A la mañana siguiente, el apartamento amaneció con una luz de tela cruda que hacía visibles los polvos en suspensión como si fueran notas que no acababan de encontrar su lugar en el pentagrama. Ella preparó pan tostado y dejó, sin ceremonia, una rebanada frente al zócalo, a una distancia que ya era el lenguaje común de la prudencia. El vaso de agua, fiel, vibró una vez. La campanilla no sonó. La puerta con cinta blanca seguía entornada lo justo para dejar pasar un frescor que olía a madera mojada y a tinta. En la acuarela, el rostro incompleto lucía ahora el dibujo fino de la clavícula, y sobre el papel, cerca de la palabra memoria, aparecieron puntadas sueltas como luciérnagas detenidas. Ella abrió la libreta y escribió, con letra clara, el pacto del día, sostener sin tirar. Luego, con la naturalidad de quien tiende una sábana, acercó a la base del marco una manta doblada. Del otro lado, apareció un pliegue gemelo, y en su borde, bordado en hilo muy fino, leyó una frase que no estaba a la víspera: aquí se duerme despacio. La leyó en silencio. Dejó la mano sobre la manta un segundo más de lo necesario y se dio cuenta de que el espejo empezaba a aprender otro idioma, el de las comodidades verdaderas. Adela llegó con el mediodía y su manera de entrar sin romper el aire. Traía una caja pequeña, envuelta en papel de estraza y atada con una cuerda de panadero. Dijo que la había encontrado al fondo de su armario, detrás de los manteles de Domingo, y que tal vez perteneció al tío. Dentro había un frasco diminuto de tinta seca, una pluma muy gastada, un sello de lacre con una inicial que podría ser una M y también una montaña, y un papel doblado tantas veces que el pliegue ya era casi piel. Extendieron el papel sobre la mesa. No tenía palabras, tenía marcas, líneas, curvas, series de 5, pequeñas cruces donde suelen clavarse clavos. Se dieron cuenta a la vez, el mapa de la pared antes de ser pared. Un dibujo de bastidores, listones, puntos de apoyo. Adela, con su sabiduría de casa, señaló un rincón del croquis y dijo, aquí sangra. Ella apoyó la yema justo ahí, en la juntura viva del marco, y notó el pulso leve de lo que todavía estaba en obra. Del otro lado, en el libro cosido, apareció una página nueva con el dibujo de un bastidor hecho de puntadas rectas, y en un margen, delineada con paciencia, la silueta de una mano sosteniendo una aguja. No había nada de amenaza, había oficio. Adela sonrió con esa alegría seca de quien reconoce su herramienta. Dijo, si hay que montar un bastidor, lo montamos entre dos. Esa tarde, con el barrio adormecido por el sopor de las siestas, comenzaron el trabajo como si prepararan una cuna. Ella trajo 4 listones que encontró en el trastero, los limpió con un paño húmedo, midió a ojo la distancia con la cinta métrica y dispuso los maderos sobre el suelo, justo frente al espejo. Adela, sentada como reina cansada en la silla, iba nombrando los pasos con ese ritmo que enseñó su hermana: no apurar, no tensar de golpe, no dejar la tela sin cantar. Cada instrucción tenía el tamaño de una respiración. A cada palabra pan, manta, mesa, piedra, agua, hilo, los dedos obedecían sin torpeza. De cuando en cuando, el cordón del tirador respondía con un pequeño asentimiento. La puerta con cinta blanca, al fondo, se abría el ancho de una costura y volvía a cerrarse para guardar calor. El libro cosido mostró, sin ruido, el dibujo de una tela fijada a 4 puntos, y la acuarela dejó ver el arco del hombro, el brillo oscuro del cabello recogido detrás de la oreja. Ella sintió un agradecimiento que no tenía a quién, como el que se siente cuando una tormenta decide irse a otro campo. Al caer la noche,
con las herramientas descansando sobre la mesa como animales que han comido. Apareció el primer contratiempo verdadero, un golpe seco en la cañería, un rumor estoico en el ascensor, una ráfaga que hizo vibrar los cristales, nada grave, salvo que el apartamento perdió la tensión dulce que habían ganado durante la tarde. El corredor de aire delante del espejo se estrechó como si le diera pudor. La campanilla vibró sin sonido, apenas un escalofrío de metal. Del otro lado, la luz de la lámpara colgante flaqueó, y por primera vez desde que todo empezó, la acuarela retrocedió 1 milímetro, como si el papel quisiera protegerse. Ella no intentó sostener el mundo con las manos. Recordó las reglas y leyó en voz baja el listado que colgaba en la pared. Abrir sin forzar, mirar sin exigir, nombrar sin llamar, dejar volver, no pronunciar mañana. Repitió la última hasta que la lengua dejó de tropezar. Adela, sin teatralidad, acercó la piedra plana al zócalo, puso su palma sobre la manta y tarareó las 3 notas que el apartamento ya había adoptado como columna. La lámpara del otro lado se afirmó. El cordón descendió una fracción, suficiente para decir, sigo aquí. El aire, agradecido, volvió a su grosor exacto. El contratiempo se disolvió en un cansancio bueno, de esos que te dejan dormir en cualquier silla. Durmieron a turnos. Ella con la manta hasta el pecho, Adela en el sofá, la lámpara de pie velando con su ojo fijo. A mitad de madrugada, se despertó con una claridad que no dolía, como si la hubieran llamado por su nombre en voz de madre. No había ruido. Había un orden. La puerta con cinta blanca, al fondo de la habitación angosta, estaba abierta lo suficiente para que el negro no fuera vacío, sino cobijo. En el borde de esa sombra apareció, por fin, una silueta más que insinuación, la curva de un cuello, el perfil de una mejilla, el mechón rebelde en forma de gancho. Pero en otro tiempo no la miraba. Miraba la acuarela, como si también de aquel lado alguien cuidara que el papel no se rompiera. La campanilla de su sala decidió entonces que el silencio merecía ser nombrado, y sonó una vez, redonda, perfecta, sin alardes. No llamó, dijo presente. Del otro lado, la campanilla gemela respondió con un latido idéntico. Fue en ese intercambio cuando el espejo hizo algo nuevo, dejó caer, sin estridencias, una voluta de polvo de grafito que vino a posarse sobre la libreta abierta en la palabra regreso. Ella no la sopló, la dejó ahí, como se deja dormir a un gato. Al amanecer, con los carros de basura cantando su metal en la calle, revisaron lo hecho como revisan los cirujanos sus manos antes de volver al cuerpo. El bastidor, sencillo y firme, esperaba su tela. La caja de costura guardaba el orden que habían conquistado. La piedra cuidaba la base. La campanilla respiraba su brillo discreto. Ella acercó a la línea del zócalo una tela sin historia, blanca, y la extendió con respeto. Del otro lado, aparecieron puntadas de bastings sobre una tela idéntica, como si una segunda costurera siguiera el mismo patrón con la misma paciencia. En la acuarela, por fin, los labios se entreabrieron lo justo para dejar adivinar una palabra. No la dijeron, la trajeron al borde del mundo. Ella la reconoció sin escucharla, con esa certeza que no exige prueba. Casa no era una solución, era una raíz, y con esa raíz bajo los pies, supo que el capítulo siguiente no habría de empujar ninguna puerta. Habría de aprender a sostenerla abierta sin que se enfríe la casa. La mañana vino con olor a pan caliente del portal y con ese rumor de escobas que barren los últimos sueños de la escalera. Ella dejó la tela blanca estirada sobre el bastidor, la acarició con los nudillos para sentir su tensión y, por costumbre nueva, saludó al espejo como se saluda a un animal que ya reconoce tu paso. La habitación angosta respondió con la cortesía aprendida. La lámpara colgante se afirmó. El vaso gemelo vibró una vez y la campanilla guardó silencio. La acuarela mostraba ahora un matiz de sombra bajo los ojos, no de cansancio, sino de concentración. En el libro cosido, una página fresca esperaba puntadas. Adela apareció con el sol del mediodía en el hombro y una caja de alfileres que tintinearon como lluvia menuda al posarla en la mesa. Dijo que la tela pide geografía antes de pedir dibujo. Marcaron con lápiz blando 4 puntos cardinales y una casa mínima donde debería ir el centro. Del otro lado, el papel respondió con puntitos de grafito en lugares equivalentes, como si alguien espejado conociera las mismas medidas. No hablaron de lo que podría pasar. Hablaron de lo que estaban haciendo, sostener. Por la tarde, cuando el calor se volvió opinión y los vecinos reclamaron sombra con persianas a medias, un error enseñó su diente. Ella tensó de más el borde inferior del bastidor, por miedo a dejar flojo el mundo,
y la tela crujió con ese quejido de fibra al límite. Nada se rompió, pero el corredor de aire frente al marco se encogió como una garganta que traga saliva con prisa. Del otro lado, la puerta con cinta blanca perdió medio suspiro de apertura. La acuarela, fiel a su papel de barómetro, veló el brillo de las pupilas y en la comisura del labio apareció un hilo de reseca. El miedo antiguo asomó, ese que te hace querer arreglarlo todo tocándolo más. Adela levantó la palma, tranquila, y recordó en voz baja la regla que ya figuraba en la pared: abrir sin forzar. Aflojaron un poco la tela, un dedo, lo justo para que respirara. Ella pronunció despacio las 6 palabras que ya eran columna: pan, manta, mesa, piedra, agua, hilo. Cada una cayó como un peso suave en su sitio. El aire se ensanchó de nuevo. La puerta devolvió su suspiro, la acuarela bebió luz. Ella comprendió que también el cuidado necesita holgura. Al anochecer, el edificio derramó voces en la escalera que luego recogió en una cesta de silencio. La lámpara de pie encendió su ojo y Adela, antes de bajar a su piso, dejó sobre la mesa una aguja enhebrada con hilo crudo. Dijo que no era para coser todavía, era para recordar que las manos también piensan. Cuando se quedó sola, ella se sentó frente al bastidor y dejó reposar la aguja sobre la tela, sin clavarse, apoyada apenas como se apoya una llave en un mapa. En el libro cosido, una ilustración nueva brotó, 2 manos, una de cada lado del papel, sosteniendo una tela sin atravesarla. Esa precisión la conmovió. El espejo, atento, dejó caer sobre el suelo de su sala una brizna de hilo que no pertenecía a ninguna bobina suya. Un color incierto entre crema y luna. Lo recogió con la respiración contenida y lo guardó en la caja, con el botón de nácar, la moneda con agujero y el dedal, como quien arma un diccionario de cosas que hablan sin voz. No todo fueron gestos delicados. La noche trajo una prueba de ruido. En el piso superior arrastraron muebles con esa torpeza que tienen las mudanzas eternas y una vibración grave caminó por las vigas como un animal pesado. La campanilla titiló sin decidirse. El vaso tembló más de la cuenta. La luz de la lámpara del otro lado hizo un pulso irregular. Ella notó como el pánico moderno pedía turno. Cerrar, apagar, proteger, empujar. No obedeció. Colocó la piedra junto al zócalo. Deslizó la manta hasta cubrir sus pies descalzos. Apoyó la palma sobre la mesa y tarareó con el pecho el trío de notas. La casa aprendió el gesto otra vez. El ruido no cesó ahí fuera, pero dejó de mandar aquí dentro. En la habitación estrecha, la puerta no solo conservó su abertura. La cinta blanca se anudó a sí misma en un lazo sencillo, como cuando una niña decide que no se va, todavía. La acuarela sonrió lo justo para dar gracias sin deuda. A medianoche, con el ascensor dormido y los relojes siendo apenas latidos escondidos en cajones, sucedió algo que cambió el orden de la espera. Una corriente de aire, no fría sino antigua, cruzó la sala desde el balcón hasta el marco y, al tocar la tela del bastidor, levantó una arruga pequeña, una ola quieta. Del otro lado, como si una coreógrafa invisible marcara compás, la tela gemela dibujó la misma ola. Ella estiró con 2 dedos hasta aplanarla y la arruga cedió obedientemente. Fue entonces cuando la sintió. No la vio. Sintió el peso leve de una mano posándose sobre la suya a través de nada. La presión suficiente para decir aquí. No había frío ni susto ni magia que pidiera espectáculo. Había compañía. Sostuvo esa presión el tiempo que duran 3 respiraciones de un animal manso. Después, el peso se retiró con educación. La campanilla, agradecida, sonó una vez sin llamar. El amanecer encontró a las 2 ella y la casa, que ya era plural, despiertas y ordenadas. El bastidor pedía dibujo. La aguja enhebrada, por fin, reclamó su trabajo. No una figura, no un rostro, no un nombre, un contorno de casa, apenas, una línea que sube, otra que baja, un tejado que se une sin forzar. Clavó y sacó con ritmo de lluvia fina a cada puntada. El corredor de aire ante el espejo parecía ganar una transparencia nueva, como si el polvo decidiera bailar más despacio para dejar ver. En el libro cosido, las puntadas copiaban su compás, y a mitad de la página alguien del lado de la tinta había escrito con letra precisa la palabra bastidor. La leyó en silencio y entendió que no estaban construyendo un puente para cruzar, sino un marco para que el agua no se desborde. La acuarela añadió a sus labios un brillo de saliva y la nariz, una sombra que la hacía real como una piedra. Adela llegó con pan de corteza crujiente y un tarro de miel que parecía guardárseles de otras estaciones. Almorzaron allí mismo, en el suelo, con el espejo de testigo. La vecina habló de su hermana,
de cómo bordaban hombres en mantas de bebés con puntadas tan pequeñas que parecían hechos por un insecto paciente. Dijo que los nombres, cuando están bien cosidos, no aprietan a quien los lleva. Luego propuso un ejercicio, decir, despacio y sobre la tela, las palabras que no iban a usar. Dijo que vaciar piedritas del bolsillo también aligera el andar. Enumeraron términos que daban filo y los dejaron en la mesa como quien deja llaves prestadas. Promesa, siempre, nunca, mañana. Al pronunciar la última, Adela cruzó los dedos como quien evita un nudo en el hilo. La puerta del otro lado respiró hondo y no se movió. Bien, la tarde se volvió más clara de lo que suele y una curiosidad que parecía de infancia se asomó a los ojos de ambas. ¿Y si la campanilla pudiera pedir, sin romper nada, una historia? No una revelación, una escena. Ella, tímida, tocó la campanilla 2 veces, con espacio entre una y otra, como 2 golpecitos en una puerta de confianza. Del otro lado contestaron con el mismo ritmo. El libro cosido pasó de página y floreció un dibujo en puntadas finísimas. La silueta de un pozo redondo, una cuerda enrollada y, colgando, un cubo de madera. La acuarela bajó los ojos hacia el dibujo como quien reconoce un patio conocido. En su garganta, la sombra de una cicatriz dijo una palabra sin decirla. Ella, por pura intuición, llevó el vaso de agua al borde del zócalo y lo inclinó apenas, dejando que una gota rodara sobre la madera. Del otro lado, el vaso gemelo dejó caer también una gota sobre la alfombra. No manchó. Hizo un sonido mínimo que parecía una sílaba. Adela, con una sonrisa de abuela que guarda cuentos, dijo, el agua recuerda todo, pero perdona si la llaman por su nombre con paciencia. La noche volvió, como vuelve siempre lo que sabe el camino, y con ella un cansancio dulce. Antes de dormir, ella dejó apoyada sobre el bastidor la aguja atravesando solo la primera capa de hilo, para no tentar al impulso de continuar sin cuerpo despierto. La moneda con agujero, colgando del cordón del tirador en la habitación angosta, giró una vez y se detuvo mostrando el hueco como un ojo de cerradura. En la base del marco, alineados como en inventario, descansaban la piedra, el dedal, el botón, la campanilla. Parecían 4 voces preparadas para un coro de cocina. Cerró los ojos con la tranquilidad nueva de quien sabe que el mundo, por una noche, se sostiene sin su vigilancia. Soñó con telas estiradas en patios, con letras bordadas que no hacen daño, con una puerta que se abre un palmo y se queda abierta lo justo para que entre el olor del pan. Despertó antes que la ciudad y supo, sin comprobarlo, que algo en la acuarela había llegado a su punto de verdad. Encendió la lámpara de pie, se sentó con la manta, respiró en 3 compases, levantó la vista. El rostro del papel no era el suyo ni el de su madre, y sin embargo se parecía a las dos como se parecen las manos de quienes amasan pan con la misma harina. La firma, por fin, dijo una palabra completa debajo, memoria, y debajo de memoria, con letra más pequeña, otra palabra recién nacida, bastidor. No había fecha, no había nombre de autor, había oficio. Ella sonrió con una humildad que no conocía y se dijo que el trabajo de ese día no sería grande ni nuevo. Sería repetición con cuidado, tensar, aflojar, puntar, dejar respirar, nombrar sin llamar. Del otro lado, la puerta con cinta blanca se abrió lo que abre un capullo cuando decide por fin que el mundo la puede mirar. La sombra de una persona se sentó en la silla gemela y, al posar las manos sobre sus rodillas, dejó ver una alianza delgada con un brillo humilde. Ella no buscó significados donde todavía no lo sabía. Alzó la campanilla una sola vez. El sonido fue redondo como un plato y el capítulo, obediente, se cerró sin candado. El amanecer trajo un silencio raro. Un silencio que no era ausencia sino espera. La ciudad sonaba a lo lejos, apagada por el grosor de las paredes. Pero dentro del apartamento todo estaba suspendido, como si el aire contuviera la respiración. Ella se levantó sin ruido y caminó descalza hasta el espejo. El suelo parecía más tibio, el aire más denso. La puerta del fondo seguía entreabierta, con la cinta blanca inmóvil, y en la silla gemela había algo que no era sombra ni luz. Un pequeño bulto cubierto con tela, del tamaño de un libro. Se arrodilló frente al marco, sintiendo que ese gesto era antiguo, y esperó unos segundos antes de moverse. El bulto del otro lado tembló levemente, apenas un pulso, y después apareció en su suelo, cruzando el límite sin ruido, envuelto en la misma tela blanca que ella había puesto en el bastidor. No lo tocó al principio. Se quedó mirándolo, buscando en los pliegues alguna señal. La tela olía a madera y a aire guardado. Al desenvolverlo, descubrió un cuaderno de tapas de cartón gris,
sin título. Dentro, las páginas estaban escritas a mano, con tinta marrón ya casi seca, y cada línea terminaba con una palabra subrayada. No nombres, no fechas, solo verbos: recordar, sostener, volver, coser, callar, esperar. En una de las páginas, al centro, encontró una frase que la hizo apartar el cuaderno como si ardiera. Cuando la aguja cruza el papel, no atraviesa el tiempo, lo hilvana. Cerró el libro, lo abrazó contra el pecho y buscó a Adela. La vecina tardó poco en llegar. Siempre sabía cuándo hacía falta. Leyeron juntas las palabras, en voz baja, sin interpretar. Adela, con los ojos fijos en el espejo, murmuró que ese cuaderno no había cruzado del otro lado como los objetos anteriores. Había regresado. No traía noticia, traía recuerdo. Era, dijo, una devolución. Se quedaron en silencio un largo rato, y en ese silencio notaron que la cinta blanca del fondo se había soltado de su lazo. La puerta no se abrió más, solo respiró. Esa tarde, el aire del apartamento cambió de textura. La luz parecía moverse más despacio, y los sonidos de la calle llegaban amortiguados, como si alguien los filtrara con cuidado. En el bastidor, la tela blanca mostraba ahora un leve relieve en el centro, una ondulación con forma de círculo, el inicio de una figura que ella no había bordado. Tomó la aguja con hilo crudo, pero no cosió. Solo siguió con la mirada la curva que aparecía sola, sintiendo como el hilo invisible de otra mano trabajaba al compás de su respiración. Del otro lado, el libro cosido pasaba páginas por sí mismo, como un ser vivo que toma nota. Al caer la noche, Adela insistió en quedarse. Prepararon té y dejaron las tazas en el suelo, junto a la piedra y la campanilla. El vapor subía despacio, como incienso doméstico. En el espejo, la figura del otro lado, la que había sido sombra, la que ya tenía rostro, se incorporó de la silla. No avanzó, se limitó a inclinar la cabeza con una lentitud reverente. La lámpara colgante brilló un poco más, y la acuarela, que había sido su primera presencia, se desprendió de la pared. Flotó apenas un instante antes de apoyarse sobre el caballete del bastidor, como si la pintura quisiera descansar. El aire se hizo denso. Adela tomó su mano sin mirarla y dijo en voz baja: cuando termine de bordar, algo cruzará. No sabemos qué, pero no lo llames. Ella asintió. El hilo del bastidor comenzó a moverse solo, cosiendo un círculo completo hasta cerrarse. Cuando el último punto se unió al primero, se oyó la campanilla, una sola vez, grave y limpia. Del otro lado, la puerta con la cinta blanca se cerró sin ruido. La figura se volvió hacia ella, levantó la mano y la apoyó sobre el cristal. Ella repitió el gesto. Esta vez el espejo no estaba tibio, estaba vivo. Bajo sus dedos, una vibración constante, como un pulso. No hubo miedo, ni siquiera sorpresa, solo una sensación de reconocimiento, como si el eco de una historia antigua hubiese encontrado por fin el lugar donde descansar. Cuando la figura se desvaneció, el apartamento recuperó su aire de casa habitada. Adela, con la calma que se gana a fuerza de aceptar misterios, se levantó, recogió las tazas y dijo: ya está. Lo que tenía que cruzar, cruzó. Ella no respondió. Miró el bastidor. En el centro de la tela, el círculo bordado encerraba una palabra escrita con hilo fino y oscuro: hogar. Apagó la lámpara de pie, dejó encendida solo la hebra de luz del pasillo y se sentó frente al espejo. Por primera vez desde que llegó, no había reflejo duplicado ni habitación ajena. Solo su sala, su mesa, su silla. Sonrió despacio, sin miedo a la quietud. En la caja de costura guardó el cuaderno gris, el botón de nácar, la moneda, la piedra y el dedal. La cerró y la dejó al pie del marco, como se deja un corazón en reposo. Del otro lado, invisible, algo respiró con ella. La casa, por fin, dormía entera. Despertó tarde, con la sensación de haber prestado el cuerpo a otra vida durante la noche, y el apartamento tenía un orden nuevo. Un silencio que ya no pesaba, una luz que no preguntaba tanto. El espejo, por primera vez desde que llegó, reflejaba sus alas sin mentiras. El sofá con la manta doblada, la mesa con el tarro de miel, la silla con un arañazo reciente en la pata, el bastidor apoyado contra la pared como un instrumento que ha cumplido su solo. Se acercó despacio, aún con la sombra del sueño enganchada al tobillo, y posó la yema de los dedos en la madera. Seguía tibia, pero era una tibieza de casa, no de frontera. En el centro del bastidor, la palabra bordada respiraba con la modestia de lo que se sabe necesario. Hogar. No se atrevió a tocarla. En cambio, fue a la cocina, cortó 2 rebanadas de pan, dejó una sobre el plato y la otra en el alféizar, que también era mesa.
y dijo en voz suficiente para oírla a ella y quien la mereciera: «Aquí hay sitio». El aire no se ensanchó ni vibró, simplemente aceptó. Había una plenitud discreta que hacía pensar en la ropa tendida un día de buen viento. Comprendió entonces que el cruce de la noche anterior no era un final sino una especie de injerto, una costura hecha con hilo viejo y paciencia nueva, y que lo siguiente no consistía en esperar milagros, sino en mantenerlos vivos sin convertirlos en espectáculo. A media mañana llamaron a la puerta con 2 golpes cortos y una tos profesional. La administración de fincas había decidido revisar las bajantes y los marcos antiguos por prevención. El hombre que entró llevaba una cinta métrica enroscada como una serpiente pequeña y un taladro colgando del cinturón que hacía sonar con un golpecito cada vez que giraba. Caminó por la casa con la mirada de quien inventaría el plano de un laberinto con solo oler las paredes. Frente al espejo, carraspeó. Dijo que ese marco estaba anclado a un tabique que no debía cargar tanto peso, que convenía retirarlo, que conocía una empresa que lo hacía con un sistema de ventosas y canciones de ballena para que el yeso no llorara, que era por seguridad, que la comunidad agradecería su diligencia. Ella escuchó sin cruzar los brazos, con la voz calma que había estado ensayando desde la primera noche. No mintió. Dijo que el marco formaba parte de la casa como el zócalo, que retirarlo sería quitar cadera a la pared, que no buscaba valor de antigüedad ni venta, que lo que pedía a cambio era un informe que dijera que el espejo no molestaba. El hombre anotó cosas en una hoja con casillas muy pequeñas. Antes de irse, posó la palma sobre la madera con la curiosidad de quien saluda a un animal que ha visto en documentales y nunca de cerca, y murmuró, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta, que aquello estaba vivo. Ella no contestó. Sabía que no hacía falta convencer a nadie, bastaba con sostener. La tarde trajo a Adela con un suéter de lana clara y un olor a horno que se pegó a las cortinas. Traía una bandeja de pastas y una noticia de pasillo. Habían puesto en el tablón el aviso de una obra grande que rompería el portal y llenaría de polvo los buzones durante semanas. Dijo que, cuando hay obras fuera, conviene ordenar más el dentro. Se sentaron en el suelo con las piernas cruzadas, como 2 niñas que van a plegar barcos de papel, y repasaron el inventario de su vocabulario: pan, manta, mesa, piedra, agua, hilo. Agregaron una palabra que no estaba en la lista y sin embargo la resumía: ritmo. Adela, que sabía decantar lo importante del montón con 2 dedos, propuso un gesto sencillo para enfrentar el polvo que vendría: cubrir el bastidor cada noche con la manta como quien protege un cuenco. Dejar un vaso de agua al lado del marco para que beba la casa. Pasar la piedra por el borde de la mesa con el pulso de un metrónomo pobre. Tocar la campanilla solo cuando el ruido de fuera quisiera mandar dentro. El espejo devolvió, sin trucos, la imagen de 2 mujeres que se parecían a sí mismas, pero el aire entre ellas y la madera brilló como cuando una cuerda recién afinada encuentra la nota. Cuando cayó el primer martillazo de la obra, el edificio entero vibró como un instrumento torpe. El ascensor subió y bajó sin pasajeros, probando su propia memoria. El polvo, obediente a su naturaleza de conquista, empezó a colarse por las rendijas con una prisa sin urgencia. Ella tuvo el impulso de tapar el espejo con una sábana. No lo hizo. Respiró más hondo. Dejó la manta sobre el bastidor con una suavidad de enfermera. Llevó el vaso de agua al borde del zócalo. Pasó la piedra por la mesa. Esperó 3 golpes de martillo y tocó la campanilla una vez. El sonido redondo puso a los ruidos en su sitio. No los ahuyentó, los ordenó. Adela sonrió sin enseñar dientes. Esa manera suya de aplaudir. Se quedaron así un rato, sin hablar, cuidando con actos mínimos un territorio que no se ve pero que sostiene los muebles. En algún momento, tal vez porque el cuerpo reconoce el alivio, ella sintió de nuevo la presión leve de una mano que no estaba en su mundo colocándose sobre la suya. No llegó del espejo sino del interior de la costilla. Aprendió a no buscarla con los ojos, a darle lugar sin nombrarla. El polvo siguió su agenda de invasión cortés. La casa aprendió a tararear por debajo. Esa noche, los ruidos de obra descansaron y quedó flotando una especie de resaca de martillos en la escalera. Se quedó sola, con la luz de pie encendida en su hebra más baja, y abrió el cuaderno gris que había cruzado envuelto en tela. Las páginas tenían un orden que no era el de los días sino el de la utilidad. Verbos como clavos dulces: recordar, sostener, volver, coser, callar, esperar. Volvió a la frase que la había dejado sin aire la primera vez y la dejó hacerle cuerpo. Cuando la aguja cruza el papel, no atraviesa el tiempo, lo hilvana. Entonces comprendió que todo lo que habían hecho con hilos,
piedras y panes no era para traer el pasado al presente ni para empujar el presente hacia otro lado, sino para sujetar con puntadas pequeñas los bordes que se deshilachan cuando la ceguera empuja. Cerró el cuaderno y lo guardó en la caja de costura junto al botón de nácar, la moneda con agujero, el dedal y una brizna del hilo lunar que una vez cayó del otro lado. Antes de cerrar, añadió una cosa que no pertenecía a ese inventario y sin embargo pedía sitio: una espiga seca que encontró entre las páginas del libro cosido. ¿Quién sabe cuándo? La espiga dijo con su silencio algo parecido a paciencia. Ella entendió, otra vez, sin entender del todo. Al amanecer del segundo día de obras, la escalera olía a cal y a cables. El polvo hacía dibujos en los rayos de sol como una lluvia inmóvil. Bajó a comprar pan y, al volver, supo que algo había cambiado antes de ver nada. El espejo devolvía su sala, sí, pero en el reflejo la manta sobre el bastidor mostraba una arruga que no estaba en la manta real. Se acercó con cuidado, alisó la tela de este lado, la arruga obedeció aquí, pero en el reflejo persistió un segundo más, como si una mano gemela terminara de hacer lo propio. No sintió miedo, sintió compañía, la clase de compañía que vuelve la espalda ancha. Se sentó frente al marco, dejó el pan en una cesta, destapó el vaso de agua y empezó a hablar en voz baja de cosas que no pesan. La panadera que siempre se equivoca con el cambio un poco a favor del cliente, el gato que duerme en la ventana de la droguería, la lluvia que no sabe llegar a tiempo los jueves. No estaba contando su vida, estaba bordándole una orilla. En el reflejo, la luz de la lámpara colgante respondió a cada imagen con un temblor pequeño. Y cuando dijo sin dramatismo que a veces se acostaba con los zapatos puestos de cansancio, el cordón del tirador dibujó una sonrisa de hilo. Se echó a reír. ¡Ay! Por primera vez desde que la palabra miedo se le cambió de casa. Con una risa que no pide permiso y no rompe nada. Con el sol alto, Adela apareció con una carpeta de plástico transparente donde guardaba papeles que olían a tinta vieja. Dijo que había encontrado, en un cajón que hace años solo guardaba recibos de gas, un sobre con la letra del tío, un croquis tosco del edificio y una lista de cosas que no deben hacerse nunca. La lista era corta y punzante: no prometer luz, no tapar bocas, no llamar por curiosidad, no atar hilos que encuentran su regreso, no decir mañana. Al fondo del papel, casi borrada por el roce de los dedos, había una frase que no era prohibición sino consuelo: si se rompe, dejar que diga cómo. Se sentaron otra vez frente al espejo, con la carpeta abierta como si fuera un mapa. La casa, que ya había aprendido a escuchar papeles, se aquietó de una forma noble. Los ruidos del portal siguieron martillando su agenda. Dentro, el aire hizo un pasillo para que las palabras viejas lo cruzaran sin tropezar. Ella puso la mano sobre el bastidor, Adela sobre la mesa. La piedra hizo su trabajo de peso y la campanilla, sin sonar, mantuvo su promesa de sonido. Había, en esa escena sin prodigios, una felicidad doméstica que parecía un idioma aprendido por fin a la edad correcta. Y aunque el espejo solo devolvía su sala, las dos supieron que el huésped seguía aquí, no como figura ni como susto, sino como ritmo. La tercera mañana de obras llegó con un olor a yeso que se pegaba a la garganta y un rumor de radios encendidas en el portal mezclado con risas que no pedían disculpas. Ella ventiló la casa como quien enjuaga una herida, pasó un paño húmedo por el borde del marco y dejó el vaso de agua en su puesto, a la distancia justa. El espejo devolvía su sala con fidelidad, pero el aire delante de la madera conservaba esa cualidad de cuerda afinada. Si uno respiraba bien, vibraba. Colocó el bastidor sobre la mesa y lo cubrió con la manta, porque la mañana prometía polvo. Fue a por pan y al volver encontró, junto al zócalo, algo que no había dejado, una hebra corta, del color de la luna en los manteles viejos. Su primer impulso fue pensar que era suya, caída de la caja. El segundo, más honesto, fue reconocerle la ternura de las cosas que regresan por su cuenta. La guardó con los demás pequeños tesoros en la caja: botón de nácar, moneda con agujero, dedal, espiga seca, brizna lunar. Cerró la tapa y, sin saber por qué, apoyó la palma encima como quien bendice un pan. El timbre sonó a media mañana con impaciencia de obra. En la puerta había un chico joven, gorra hacia atrás, camiseta con letras que no iban a ninguna parte, un trípode bajo el brazo y el teléfono en la mano con la cámara abierta. Dijo que estaba haciendo un vídeo sobre las reformas del edificio, que necesitaba un plano del espejo antiguo guapísimo que se veía desde el pasillo, que sería un segundo. Ella dijo que no. Dijo que el pasillo es del portal y la casa no.
que aquí no se graba. Él insistió con educación de escaparate, ofreciendo etiquetarla en sus redes, prometiendo que nadie vería su cara. Ella sintió como, por dentro, la regla de no llamar por curiosidad se ponía de pie. Repitió el no con la suavidad que ya sabía sostener. El chico alzó las manos, teatral, dijo que vale, que no pasa nada, y mientras se daba la vuelta, disparó una toma furtiva al interior. Fue un destello breve, pero el corazón de la casa reaccionó como reaccionan los animales viejos ante un chasquido. La campanilla vibró sin sonido y el aire delante del marco se tensó como cuero bajo el sol. Ella alcanzó el teléfono antes de que él guardara el aparato. No se lo arrebató, pero le sostuvo la mirada con la firmeza que uno reserva para las promesas rotas. Él bajó la vista, pidió perdón en un susurro auténtico, borró el clip en su presencia y se marchó con un gesto de niño sorprendido robando uvas. Cerró la puerta y respiró despacio. Se acercó al espejo y dijo, sin afectación, aquí no se viene a mirar sin permiso. La madera devolvió un calor mínimo, agradecido. El polvo, que a esas horas ya flotaba en el rayo del sol como nieve detenida, pareció apartarse un poco de la línea del zócalo. A mediodía, cuando a los martillos les da por parecer latidos y todo huele a metal masticado, Adela llegó con un tupper de lentejas que la casa recibió como un rezo. Traía también 2 trapos de cuadros, de esos que absorben pena además de agua. Los extendieron en el suelo, comieron sentadas, hicieron pan con cuchara y memoria. Adela la escuchó contar lo del chico y no dijo palabras grandes. Dijo despacio que una casa se defiende con modos, no con gritos, que el ritmo no se negocia con cámaras, que el espejo había aprendido el idioma del respeto y no convenía enseñarle acentos ajenos. Luego abrió la carpeta plástica y añadió, al final de la lista de cosas que no deben hacerse nunca, una línea nueva, no convertir en noticia lo que es sustento. La letra de Adela parecía coser el papel. Por la tarde, la obra de abajo tocó alguna vena errónea y el edificio gimió como una flauta rota. Un temblor breve, no de terremoto sino de desacuerdo, recorrió el pasillo y vino a morir en su pared. De la juntura entre marco y yeso, a la altura del tobillo, brotó una grieta finísima, clara, que avanzó 1 centímetro en diagonal como un rayo tímido. No fue un drama, pero dolió en el mismo hueso donde duelen los golpes viejos. Ella no buscó masilla ni cinta americana. Se arrodilló frente a la grieta y apoyó la piedra plana junto a la base, como quien pone el hombro en una puerta para que no se cierre de golpe. El aire tomó nota. En la mesa, el bastidor, bajo la manta, respiró al compás. Adela se sentó a su lado y no dijo palabras que ahogan. Dijo la letanía pequeña que ya sabían. Pan, manta, mesa, piedra, agua, hilo. A cada palabra, el borde de la grieta parecía recordar su sitio, como si el yeso, llamado por su nombre, se sentara de nuevo en su silla. La campanilla sonó sin sonar. Un timbre sordo que solo oyen los objetos que se quieren. La grieta se detuvo a medio gesto. No desapareció. Se quedó ahí, visible, como un recordatorio de que el oficio verdadero no borra, sostiene. Anocheció con una lluvia breve que no llegó a mojar el patio. La escalera olía a cable pelado, pero la casa a laurel y pan. Ella retiró la manta del bastidor y examinó la tela. En el centro, el círculo bordado la miraba como un ojo de pozo. Decidió añadir una hilera de puntadas alrededor, no para adornar, para dar costilla. Pasó la aguja con ritmo humilde. Del otro lado del cristal, aunque el espejo no mostraba ya la habitación angosta, algo acompañaba. La mano que no estaba se aseguró de que la suya no apretara los dedos más de la cuenta. Al terminar la vuelta, dejó la aguja clavada a la mitad, no atravesando, solo apoyada, y dijo sin voz, basta por hoy. Cerró la caja, cubrió el bastidor, acomodó la manta con gesto de enfermera. El aire delante del marco cedió 1 grado, como si alguien aflojara el nudo del final de una jornada. La madrugada la despertó un rumor de agua distinto, no de cañería, sino de jarra llenando un vaso. Se incorporó en la oscuridad con esa obediencia antigua del cuerpo que cuida. El hilo de la lámpara de pie ofreció su hebra más baja. El vaso junto al zócalo estaba medio lleno. Ella lo sabía lleno porque siempre lo llenaba antes de dormir. No faltaba por evaporación. Faltaba como cuando alguien comparte. Sonrió en la penumbra, no por el prodigio sino por la confianza. Llenó de nuevo el vaso, acarició la madera, volvió a la cama. Al girarse, notó bajo la almohada un bulto pequeño. Encendió. Era la moneda con agujero. No la había dejado ahí. No se asustó. Entendió. La guardó de nuevo en la caja.
Pasó el dedo por el borde de la palabra hogar en la tela. Apagó. El día siguiente amaneció con un cielo sin opinión y un silencio de domingo que a veces se cuela en los días laborables como regalo. La obra descansaba. Se oía el carrito del panadero y un pájaro testarudo en el patio. Decidieron aprovechar la tregua para algo que llevaban posponiendo. Limpiar a fondo el marco, no por fuera, por los costados. Adela trajo un pincel de cerdas suaves, una palangana con agua tibia y una gota de vinagre, y juntas, con movimientos pequeños, fueron retirando el polvo antiguo que se había ido acumulando en los pliegues de la talla. El olor a madera vieja volvió como un pariente al que sí se quiere. A medida que el pincel caminaba, reaparecieron marcas diminutas. No las cuentas de antaño, no los grupos de 5, sino pequeños óvalos que, si uno juntaba con la imaginación, dibujaban una guirnalda. Entre óvalo y óvalo, casi invisible, una letra minúscula repetida: M. Memoria, madera, manta, mesa. Todo lo que sostenía su casa empezaba más o menos con la misma boca. Se rieron sin ruido al descubrirlo, como se ríe quien encuentra una coincidencia que no hace daño. Por la tarde, bajaron juntas al cuarto de contadores porque el administrador había dejado un aviso de lectura. El lugar olía a polvo guardado y a metal serio. Adela alumbró con el móvil. Ella recitó números en voz alta cuidando de decirlos con pocos dígitos y mucha paciencia, como dicta su propio temperamento, y firmó en el papel pinzado a un tablero con un bolígrafo que no escribía hasta la tercera caricia. Al volver, el portal estaba desierto y el eco de sus pasos sonó como sonidos de iglesia. Subieron despacio, disfrutando del escalón que no cruje si se pisa en la esquina. En el rellano, Adela se detuvo y tocó con los nudillos la madera de su puerta 3 veces, con un compás que ya era su saludo. Desde dentro, la campanilla respondió con la misma cadencia. No era un truco, era un idioma. Esa noche, cuando el cielo decidió ponerse oscuro sin espectáculo, ella comprendió que no todo peligro llega desde fuera. A veces la ansiedad se disfraza de cuidado y quiere apretar las puntadas hasta dejar sin sangre la tela. Se sorprendió a sí misma haciendo inventario de cada gesto, vigilando el agua del vaso como quien vigila a un enfermo, midiendo 2 veces la distancia del zócalo como quien espera una inspección. Se detuvo, dejó caer los hombros, fue a la pared y leyó en voz alta la 5ª regla, esa que siempre la asustaba un poco por su filo: no pronunciar mañana. La repitió hasta que dejó de pesar y se volvió cuerda. Entonces habló con la casa como se habla con un niño que se aferra a la orilla: hoy basta, hoy hay pan, hay manta, hay mesa, hay piedra, hay agua, hay hilo. Mañana no está invitado a esta conversación. El aire delante del marco se suavizó como harina tamizada. La moneda del cordón que ahora colgaba de una clavija discreta que había instalado giró y se detuvo mostrando el vacío en su centro, como un ojo que aprende a parpadear. Antes de dormir, abrió el cuaderno gris por la mitad y dejó que una página eligiera sola. Cayó en un verbo que no había mirado de frente todavía: perdurar. Era distinto de esperar, distinto de volver, distinto de sostener. Tenía algo de paciencia de piedra y algo de latido de panal. Cerró el libro, lo devolvió a la caja, apagó la lámpara de pie hasta dejar la hebra mínima. El espejo devolvió su sala empequeñecida por la penumbra, perfecta en su modestia. Se acostó con los pies tibios, el corazón en sitio y la certeza, no grandilocuente, de que el huésped seguía en la casa no como presencia que reclama, sino como oficio que enseña. Y así, con el silencio bien puesto y la palabra hogar respirando en el centro del bastidor como una brasa cordial, dejó que la noche cosiera, puntada a puntada, el borde de un día que había decidido no romperse. El día amaneció con nubes lentas que parecían pensar por su cuenta y un olor a metal húmedo que anunciaba tormenta. Ella barrió el polvo acumulado por las obras, abrió un poco el balcón para que entrara aire y, sin prisa, puso la mesa como si esperara visita, el pan en su cesta, el vaso a la distancia aprendida del zócalo, la piedra apoyada en la esquina, la campanilla dispuesta a decir presente si hacía falta. El espejo devolvía la sala sin trucos, pero el borde de la madera, ese canto donde habían vivido las marcas antiguas, tenía hoy un brillo discreto, como si hubiera pasado por él una mano recién lavada. Antes de sentarse, sacó del cajón un mantel liso y lo extendió sobre la mesa. No era un gesto de etiqueta, era un acuerdo con el día. Adela llegó con su ritmo de lana y dejó sobre la encimera una sopera envuelta en trapo para que guardara calor. Se miraron con esa complicidad que no gasta palabras y, mientras las primeras gotas golpeaban el alféizar,
Supieron que ese mediodía había que sostenerlo como se sostienen las cosas frágiles cuando sopla un viento viejo. La tormenta no pidió permiso, cayó con una brutalidad cansada, de esas que parecen venir de muy lejos para estrellarse justo aquí. Las luces del edificio titilaron un par de veces y se rindieron, dejando a la escalera hecha un tubo de sombra. La lámpara de pie se apagó sin quejarse. El apartamento se quedó a oscuras salvo por la claridad de tormenta que entraba rota por la ventana. No hubo pánico, hubo trabajo. Adela acercó la manta, la dobló en dos, la colocó sobre el bastidor como quien tapa una olla que necesita reposo. Ella llevó la piedra hasta el borde del marco, apoyó la palma sobre la madera y respiró con ese compás de 3 notas que ya habían hecho suyo. En el espejo, que devolvía apenas un fantasma de sala, el brillo del borde se volvió pulso. No aparecieron habitaciones ajenas ni rostros, pero el aire delante de la madera adquirió el grosor de una cuerda tensa. La campanilla no sonó, no hacía falta. La lluvia, al otro lado del cristal, parecía tocar una piel. Desde el rellano llegó el eco de unos pasos inseguros y una voz joven que dijo algo que primero fue zumbido. Golpearon la puerta, una vez, sin insistencia. Ella abrió con la prudencia de los días sin luz y se encontró a un muchacho del último piso, ese que siempre baja con cascos y mochila de gigante, mirando un teléfono mudo como si fuera un pájaro herido. Dijo que el portal estaba inundándose por la boca de tormenta, que el administrador no contestaba, que no sabía a quién llamar. Tenía los dedos manchados de barro y una inquietud limpia en los ojos. Ella no pensó, actuó con la economía que enseña el oficio recién aprendido, trajo toallas, bajó con él hasta el portal, empujaron agua con cepillos, abrieron la rejilla lo suficiente para que el charco encontrara salida. La tormenta, soberbia, obedeció lo justo. Subieron empapados y riéndose un poco por esa cosa infantil de pelear contra el agua con herramientas de cocina. Al despedirse, el muchacho señaló el gran marco con una curiosidad contenida. No preguntó, dijo gracias con una seriedad que no había mostrado antes en la escalera. Cuando la puerta se cerró y el pasillo devolvió silencio, la casa tenía la placidez de los cuerpos que acaban de colaborar. La tarde se asentó con penumbra amable. La electricidad regresó como un animal regresado del susto y la lámpara de pie ofreció de nuevo su hebra. Fue entonces cuando algo se movió en la frontera con una precisión de aguja. En el canto del marco, a la altura de la vista, apareció una puntada solitaria, hecha con hilo tan fino que parecía un pelo de luz. No estaba antes, no estaba en la madera, estaba en el aire. Una puntada suspendida que no atravesaba nada y sin embargo unía. Adela la señaló con el mentón, sin invadirla con los dedos. Dijo apenas que había oficios que solo se aprenden cuando falta la electricidad. La puntada no pedía interpretación, pedía ritmo. Y a ritmo la atendieron, colocaron la mesa, sirvieron la sopa, partieron el pan, dejaron un trozo junto al zócalo, bebieron agua con prudencia. Y el apartamento llegó ese compás como quien sabe bailar sin levantar polvo. Al caer la noche, y con la tormenta ya lejos como una música que se apaga en otra calle, subieron al rellano voces nuevas. Era gente de la comunidad que venía a dejar notificaciones de obra y a preguntar si todo bien. Entre ellos, un hombre de manos impecables y sonrisa aprendida se presentó como restaurador de marcos y madera noble. Dijo que la administración había hablado con él, que el espejo de su casa era una pieza singular, que sería una lástima no ponerlo a lucir, que conocía técnicas para devolverlo al mundo, que podía venir con su equipo a quitar barniz viejo, a pulir, a abrir canales donde la madera respirara mejor. La palabra lucir cayó como un cubierto fuera de sitio. Ella escuchó con la corrección que merecen las visitas no invitadas y luego, sin subir el volumen, dijo que esa madera ya respiraba, que el brillo que tenía era el exacto, que agradecería un informe que dijera que todo estaba en orden, pero no un dedo más sobre el marco. El restaurador insistió con vocabulario impecable y una frase que era cuchillo envuelto en terciopelo, dejarlo como nuevo. Adela, con los ojos de agua quieta, intervino con una cortesía que puede desmontar una escalera. Nuevo no es una mejora. El hombre sonrió con los dientes y guardó su tarjeta en el bolsillo de su propia chaqueta. Al despedirse, tocó el borde del marco con la punta del dedo índice. Ese toque, mínimo, dejó en el aire la sensación de una cuerda desafinada. Cuando se fueron, la campanilla vibró por fin, una vez, redonda y honda. No llamó a nadie, puso en su sitio lo que ese dedo había desajustado. En la medianoche,
El edificio por fin durmió sin excusas y la casa encontró el silencio bueno. Ella retiró la manta del bastidor solo para mirar la palabra del centro, esa brasa discreta, hogar. Bajo la luz mínima, vio que alrededor del círculo bordado había aparecido una segunda hilera de puntadas diminutas que no recordaba haber hecho. No era adorno, era refuerzo, pozo de oficio. En la caja, el cuaderno gris parecía más pesado de lo que era. Lo abrió por un azar que ya no le importaba entender y encontró una página con otra lista de verbos, más breves, más de hueso que de carne: huir, ceder, asentar, volver, cerrar, abrir. Entre abrir y cerrar, un hueco en blanco, como si quien escribió hubiera querido dejar un descanso. Apoyó el índice en el hueco y dejó allí su aliento. Sintió, muy claro, la mano que no estaba respondiendo desde el costado con un peso leve que ya no asustaba. Habían pasado de verse a sostenerse, y en ese tránsito había menos espectáculo y más pan. El día siguiente amaneció con una claridad limpia, de esas que dejan ver hasta la costura de los azulejos. Bajó al portal con una bolsa de basura que ya tocaba y se encontró al administrador examinando con el gesto de los notarios la junta de la puerta de entrada. Le entregó el informe firmado que había pedido. El espejo podía quedarse. No era una capitulación del mundo, pero era un papel que lo permitía. Volvió a casa con el alivio sin trompeta de quien vuelve con pan. En el felpudo, al lado de su zapato, descansaba algo que no pertenecía a nadie y le pertenecía a todos. Una pequeña cinta blanca de paquete, hecha lazo. La levantó y supo, sin rareza, que esa era la forma que tienen ciertos agradecimientos cuando los trae el vecindario sin saber qué agradece. La puso junto a la campanilla y la piedra. La casa parecía aplaudir con luz. Por la tarde, Adela propuso algo que había ido madurando entre sopas y silencios. Si el espejo aprendió a vivir sin mostrar otra sala, ¿por qué no enseñarle también a guardar adentro palabras que no hagan daño? Sacó del cajón unas tarjetas en blanco y un lápiz blando. Escribieron, con letra grande y generosa, las 6 palabras que las habían sostenido hasta allí y que ahora pertenecían al marco como la moldura: pan, manta, mesa, piedra, agua, hilo. Pegaron cada tarjeta en la pared, alrededor del espejo, con un espacio equivalente entre una y otra, como si fueran estaciones de un vía sencillo. A cada palabra, el aire delante del marco respondía con un gesto distinto. El pan olía, la manta dulcificaba, la mesa nivelaba, la piedra pesaba, el agua decía pulso, el hilo respiraba. No hubo prodigio, hubo gramática. Y en el centro de esa gramática, la vida se dejó escribir con la letra mullida de las casas que ya encontraron su ritmo. Cuando anocheció, ella se sentó en el suelo, espalda al sofá, y dejó que la hebra de luz hiciera su trabajo. No pidió nada, no llamó a nadie, dijo en voz apenas aire que se acordaba de la primera noche, del tirador que se movía como una sonrisa tímida, de la acuarela definiendo un ojo, de la moneda con agujero obedeciendo leyes de 2 mundos, del dedal que cruzó porque sí debía cruzar, no para invocar, sino para agradecer. En el borde del marco, a la altura de la puntada suspendida, apareció otra, gemela, a la derecha. 2 puntadas sin tela, unidas por un hilo invisible. Parecían comillas. Se rió muy despacio. Se dio cuenta de que el espejo, en su idioma, había aprendido a poner cita y no iba a contarla todavía. La guardaría, como se guardan las palabras que de verdad sostienen, para cuando hiciera falta. Afuera, el barrio se fue apagando de una ventana a la vez. Dentro, la campanilla no sonó. No hacía falta. Bastaba con la respiración de la casa y la certeza tranquila de que el huésped del segundo espejo no se había ido. Había aprendido a quedarse del único modo que no rompe nada. El último viernes de obra trajeron el taladro de columna. El edificio vibró desde la planta baja hasta el ático con una tozudez de galerna en tubería. A media mañana, el golpe seco de una broca errante buscó su pared. No fue el espejo, fue el tabique contiguo. Pero el temblor atravesó la casa con la puntería de las cosas que saben dónde doler. La grieta antigua, aquella línea tímida que una tarde se había detenido por obedecer a su nombre, decidió continuar 1 centímetro más, abriéndose como un hilo que se niega a quedarse dentro de la tela. Ella no corrió, no gritó, puso la mesa, dejó el pan en su cesta, colocó la piedra al pie del marco, sirvió el agua, encendió la lámpara de pie hasta la hebra justa, llamó a Adela con el gesto convenido. 2 toques suaves en el techo con el mango de la escoba. La vecina arribó con su suéter de lana y una caja pequeña atada con cinta de panadero. Traía dentro 4 clavos antiguos, una aguja gruesa de tapicero, hilo de lino y una palabra escrita en una tarjeta: basta.